¿Qué tal? Continuamos en VTV 24 horas y lo hacemos en esta ocasión para hablar con la presidenta de Denon Escola, Lourdes Errasti. Muy buenas, Lourdes. Hola, buenos días. Bueno, ya estamos a pocos días de finalizar el plazo de prematrícula en los colegios públicos, finaliza el 9 de febrero. ¿Qué tal se está desarrollando esta campaña? Pues espero que con normalidad. Sí. No solo en públicos, son públicos y concertados. O sea, es la prematriculación general dentro del sistema educativo de nuestra comunidad. Con normalidad, esperamos. Yo me imagino, me pongo en el lugar de las familias que ahora están buscando dónde meter a sus niños y recuerdo la mía, mi situación, las ganas de buscar siempre, de indagar de cuál era la mejor educación, la calidad en cuanto a la cercanía, el ser, la comodidad de ir a buscarle, de que se pudiera quedar a la larga jugando en el patio, si iba a hacer hasta acabar la primaria o iba a continuar hasta bachiller, sí. Se pasan nervios, es una difícil, decisión importantísima, sí, vamos. Sí, bueno, también la estamos viviendo como una decisión importantísima porque está claro que ahora mismo muchas veces tienes la obligación de matricular a tus niños con 2 años porque es que si no, igual luego no tienes plaza donde tú quieres. Entonces se juntan muchas cosas. La sociedad obliga a tenerles matriculados cuando por ley hasta los 6 años no es obligatoria la escolarización. Entonces vivimos en una sociedad muy complicada. En los últimos días se está hablando mucho del sistema educativo aquí en el País Vasco. La consejera de Educación defendía el otro día un sistema educativo inclusivo y de calidad. Este es el deseo de todos, pero ¿se están cumpliendo estos objetivos? Todos queremos lo mejor para nuestras criaturas, está clarísimo. Y la pelea desde la pública y desde las federaciones de AMPAs de la escuela pública es buscamos una escuela de calidad. La escuela pública no es mala, la escuela pública vasca no tiene una mala calidad, pero tampoco tiene la mejor. Y nosotros como familias buscamos siempre una mejora, una reivindicación, una situación cada vez más equilibrada, más equitativa y de más calidad. Entonces, buscamos eso y en esa búsqueda de la calidad, de la inclusión, de la excelencia estamos con la consejera, discrepamos con ella en muchas cosas, no estamos de acuerdo en cómo se están llevando muchas cosas y hay muchos problemas, pero en principio el objetivo es común. Uno de los problemas que más se está hablando también en los últimos días es la situación de segregación del alumnado entre la escuela pública y la concertada. Más del 90% de los alumnos más desfavorecidos se concentran en los centros públicos. ¿Se están dando pasos para eliminar esta brecha? Yo creo que sí, pero que son insuficientes. Es una situación tremenda, muy complicada. Lo que buscábamos o lo que estábamos hablando hace un momento de la igualdad, de la calidad. Yo creo que la educación y los centros escolares deben ser un reflejo de la sociedad. Al final estamos formando a nuestros futuros ciudadanos. Tenemos que darles calidad y tenemos que darles un equilibrio, un reflejo de la sociedad. Y la sociedad debe ser plural, o todos buscamos una sociedad plural. Luego los centros escolares también deben ser diversos y plurales. No tenemos ese equilibrio como tú misma, con los datos que has dado, pues se demuestra, ¿no? ¿Cómo lo conseguimos? Pues yo creo que hay que aplicar medidas. Y estamos en un debate que todavía no ha empezado. El gobierno vasco sí que tiene un plan del alumnado inmigrante que es insuficiente. Entiendo además que es como un entramado muy grande y tiene que ir dando pasos más despacio, pero es insuficiente y está claro porque los resultados que estamos mirando y viendo a día de hoy son resultados donde claramente se muestra que la mayor parte de la población que viene de otros orígenes, que vienen de otros lugares, viene a la pública. Yo creo que tenemos que hacer entre todos un esfuerzo para que eso sea mucho más equilibrado y desde luego las instituciones tienen que hacerlo.
El Ayuntamiento de Vitoria creó una mesa interdepartamental para debatir todo este gran y difícil tema entre redes concertadas, redes públicas, con distintos expertos, y la verdad es que salieron unos cuantos puntos de debate y unos cuantos de acuerdos de mínimos muy interesantes y que se han presentado después frente al Gobierno vasco. El Gobierno vasco ha tenido en consideración unas pinceladas, no todo lo que se acordó en esta mesa interdepartamental, y bueno, seguiremos presionando para que cada vez lo tomen más. Y ahora mismo también sobre ese tema se acaba de presentar el día 1 de febrero en el Parlamento Vasco, se presentó una iniciativa legislativa popular a favor de la escuela inclusiva. Vamos a estar pues entre un montón de colectivos recogiendo firmas a favor de una escuela mucho más inclusiva, gratuita, de calidad y totalmente plural. Unas firmas que se puede firmar a través de la página web. Si se entra en Denon Escola hay un enlace que te deriva a AIGE, sí, a AIGE o directamente, es que no sé cómo es. Sí, te deriva, lo estamos viendo ahí, te deriva a esa página donde puedes firmar y ayudar a terminar, ¿no? Es por primera vez en el Estado donde se está haciendo un sistema de firma. Es una firma digital avalada, tiene validez legal y es la primera vez que se está preparando una iniciativa así en nuestro Estado, en el Estado español. Hablábamos antes de esa segregación. Un ejemplo es el Colegio Ramón Bajo, que hace unos años sí que era un gueto, pero hoy en día se ha convertido en un centro de referencia. ¿Cómo se consiguió acabar con esa situación? Con implicación y con recursos. Yo creo que es una experiencia muy interesante y muy clara, y donde se muestra muy bien cómo la escuela pública es eso. Cada centro, aunque igual sí que es cierto que Ramón Bajo es puntero, en la escuela pública cada centro escolar tiene autonomía para gestionar sus recursos y para crear programas propios. Y esos programas muchas veces requieren la implicación de las familias, requieren la implicación del claustro, requieren la implicación del entorno, del barrio donde está, y muchas veces, y desde luego necesariamente, la implicación del Gobierno vasco. Al final la sociedad la construimos entre todos. Y en la escuela pública se ve muy bien. Ramón Bajo es así, ha habido una inversión de recursos, ha habido mucho diálogo, mucha pelea, y sí que es cierto, a mí me parece muy interesante lo que se está haciendo porque es un escaparate, claro, pero hay muchos centros públicos donde, igual de una manera más discreta, porque somos tantos y tan autónomos que a veces es muy difícil unirnos para presentar un programa, pero hay muchos casos muy interesantes de actividades de integración. También tenemos el otro lado, como por ejemplo el Colegio de Santa María, que directamente es un gueto, ¿no? Quizás debería prestar más atención a lo que hacen en otros colegios. Lo que pasa es que es distinto y es muy difícil. Yo creo que, no sé, igual ahora mirando a Toro Pasado nos damos cuenta que fue un error. En Santa María es todavía uno de los centros donde existe el modelo A, y el modelo A que ahora mismo es minoritario y prácticamente marginal, con lo cual toda esta renovación que ha habido del profesorado, cada vez ha entrado profesorado en la pública más joven, con nuevas metodologías, con nuevos sistemas. En Santa María, donde ya se quedan encerrados con el modelo A, se ha complicado, no hay tanto, está siendo más marginal, tiene menos recursos, las familias que vienen. A veces es también difícil porque no nos damos cuenta. Nosotros ya tenemos una tradición donde nuestros padres, nosotros, nuestros hijos van a estar escolarizados, pero muchas veces a esos colegios vienen familias donde los niños que entran ahora son los primeros que van a pisar un centro escolar de una manera continuada hasta los 12 años y hasta los 16, que es obligatorio. Sus familias no tienen ninguna tradición, ningún bagaje académico, son analfabetos muchos de ellos. El choque cultural, el choque académico es bestial. Para poder solucionarlo y para poder mejorarlo y para poder integrarlo se necesitan medios y recursos, y yo creo que no lo hemos sabido ver.
y no lo hemos sabido, no tienen tejido social. Ellas, las familias que están ahí, aunque se les puede dar apoyo desde fuera, no, fallan. No existe ese nexo, ese lazo de unión que existe ya con una tradición o con unas familias ya más habituadas a otro tipo de relaciones con el centro, con los profesores, y se nota un montón. Falta de medios, falta de recursos, falta de estar pendiente entre todos de eso, sí, se ve. ¿Una manera de sociabilizar, por ejemplo, sería a través de las extraescolares? Sí, nosotros acabamos de preparar un librillo, hace un par de años la Diputación nos subvencionó para hacer un estudio sobre la situación de las extraescolares en todo el territorio, en Álava. Y vimos, por lo menos una de las conclusiones que nosotros hemos sacado y vemos que es clara y es así, es muy interesante, es el tema de que es lo que hablamos, para evitar la inclusión necesitamos crear un tejido social. Los niños, vale, ya tienen todos más o menos asumido que en el centro van a estar recibiendo unas clases, pero tú y yo, ¿dónde hemos hecho vida? ¿En el centro o en el patio después de clase? Claro. Es el patio. ¿Dónde vivimos? En el patio. ¿Cuándo nos...? ¿Qué pelea para ir a casa, justo salir del cole, o te quedas en el patio un rato? ¿Cómo ocupamos el patio, donde además ya es todo más libre y podemos relacionarnos las familias, los niños conocemos? Yo conozco a los amigos y a las amigas de mis hijos en el patio, porque es ahí donde juegan, a través de las extraescolares. Las extraescolares o las actividades que se realizan en el patio, yo creo, y nosotros como Deno en Escola creemos que es una interesante y muy bonita herramienta para crear este tejido social que de verdad necesitamos. Este año se ha introducido un cambio, se ha rebajado el número de puntos por ingresos familiares. ¿Se está consiguiendo un mayor equilibrio social en la escuela pública con esta rebaja? No. Ha habido una reforma en la baremación de los puntos concedidos a las cooperativas, se ha rebajado eso. La estrategia que tiene el gobierno vasco yo creo que es interesante. La historia es intentar minimizar el valor que tienen los puntos concedidos a las rentas familiares, que siempre ha sido una de nuestras reclamaciones, tanto por arriba como por abajo. Y sí que es cierto que esos límites ya apenas existen, se han minimizado. Que ahora mismo para entrar en un centro determinado lo importante es la zona donde estés. Si en Álava, en Vitoria, tenemos 4 zonas muy marcadas y en cada una de esas zonas hay distintos colegios concertados y públicos. Y la baremación no se ha visto afectada por la renta, la baremación se ve afectada, o por lo menos la entrada y la matriculación se sigue viendo afectada, pues porque, no sé, muchas veces o metes a tus niños en el centro que quieres con 2 años, aunque puedas quedarte con ellos en casa, aunque puedas aguantar algún tiempo más en casa cuidándolo, porque no trabajas o porque tienes una flexibilidad laboral que te permite estar con ellos, o no entran donde tú quieres que entren. Entonces, no. Ahora, la segregación al final empieza desde los 2 años. Por ejemplo, ¿por qué en los colegios concertados no hay personas de otros lugares, no hay personas inmigrantes? Pues son muchos factores, sobre todo es un factor económico. Se supone que al ser centros concertados no tienen obligación ni deben cobrar ninguna cuota mensual, pero se cobran. Y aunque la familia que entre no tiene la obligación de pagarla, al final tienen que pagarla. No se pagan cuotas mensuales como tales, no es legal, no se hace, pero sí hay gastos de material, gastos de distintas cosas, complementos para alguna actividad, para unas, no sé, se pagan una cuota que se va pagando mensualmente y hay muchas familias que no lo pueden asumir. Luego, su primera opción va a ser siempre la pública. Y luego ahora mismo tenemos otro problema, que es que ya antes las matriculaciones eran sobre todo, o sea, hasta los 2 años nuestros niños estaban en las haurrescolas y ahora ya no.
desde los 2 años, o sea, desde los 0 o desde los 4 meses hasta los 2 años, podíamos tenerlos en las haurreskolak. Ahora lo que estamos viendo es que las gelas de 2 años de las haurreskolak están empezando a desaparecer porque ya cuando el niño va a cumplir 2 años les matriculamos en las escuelas. ¿Qué pasa? Que la concertación como tal solo existe a partir de los 3 años. A partir de los 3 años la escolarización está subvencionada. En la escuela pública es gratuita desde los 2 años, pero en la escuela concertada hay que pagar. Hay que pagar una cuota que no está subvencionada, es una cuota privada. Con lo cual ya estamos marcando qué familias van a poder ir a la concertada en un futuro, porque con 2 años es privada, y qué familias van a tener que ir sí o sí a la pública. Claro, quizás habría que eliminar, ¿no? Eso... O había que, no sé, que nos veamos obligados a matricular a niños en las escuelas con 2 años, no porque queramos o porque necesitamos, por conciliación familiar, sino por obligación, porque es que si no, no van a poder estudiar con los planes de futuro que todos tenemos para nuestros hijos, o pues eso, lo que decimos, que estén matriculados desde los 2 años hasta los 18 en el mismo centro, o que se puedan mover, no sé, las perspectivas en nuestro imaginario, en cómo va a ser su educación, es complicado, es muy complicado. El Partido Popular realizó una propuesta, quería eliminar los puntos por zona. ¿Esto crees que mejoraba o empeoraba esa guetización? Para mí no tiene sentido. Tradicionalmente en Vitoria el tema de la zonificación escolar ha sido un caos, porque tú viviendo en la misma calle tenías para ir si querías ir a los centros públicos tenías una zona, pero tenías otra zona para los centros concertados, pero luego en bachiller había una tercera zona, era un caos. El gobierno vasco hizo, desde mi punto de vista, un buen plan de vamos a dejarnos de tanta historia y vamos a hacer un plan único, equilibrado e igual para todos, que solamente haya 4 zonas y ahí distribuimos colegios concertados y colegios privados y colegios públicos, y lo equilibramos y racionalizamos un poco este mapa caótico. Para mí fue interesante y fue un avance. Es mejorable, pero fue un avance. Está muy bien. El que haya una zona única a mí no me gusta, supone un caos. Yo en la educación de mis hijos busco calidad de vida, y para mí calidad de vida es poder, pues lo que hablábamos, poder que cuando terminen mis hijos de clase no tener que andar esperando al autobús escolar que le lleve a la zona. Imagínate, yo vivo en Zabalgana, le matriculo, como hay una zona única, en un colegio que está en Salburgoa, porque es que tiene una metodología pedagógica puntera maravillosa y es ahí donde le quiero llevar. Depende de un autobús, tengo horarios, tengo que llevarle, cuando se acaba la clase tengo que ir a buscarle, no puedo pedir a una vecina que me lo recoja porque no les conozco, no me va a dar tiempo. La vida esa del patio, yo busco calidad de vida para mí y para mis hijos. Por lo cual también busco la cercanía en el colegio. Para mí es un error zona única, tiene que estar marcada y bien definida. Y a mí me parece adecuada la zonificación que ha hecho ahora mismo desde la Delegación de Educación aquí en Álava, la que se está haciendo. Me parece interesante. Otro de los retos en la enseñanza, como hablábamos antes, es la calidad. Vemos que en Euskadi existen ciertas carencias. ¿Qué medidas se deberían de tomar para mejorar esa enseñanza? Pues ahora mismo tenemos una huelga en ciernes del profesorado de la enseñanza pública. Ellos reivindican mejoras laborales y muchas de esas mejoras laborales están muy relacionadas con la calidad de la enseñanza. Yo quiero que mis hijos tengan continuidad, que el profesor que le dé clase tenga un plan de enseñanza de aquí a futuro, no esté un año aquí de manera interina y luego se mueva a otro sitio porque no tiene plaza fija. Quiero que cuando el profesor que enseña a mis hijos, profesor, profesora, caiga enfermo, se le sustituya desde el primer momento, no tenga que estar dando clases de matemáticas el profesor de música porque es el único que tiene unas horas libres. Quiero que si un niño de Campezo tiene una asignatura de música
que está dentro del currículum. En secundaria la música es una asignatura obligatoria que está marcado por ley, ese niño reciba esa educación de música que está marcada desde el mismo gobierno vasco, y ahora mismo situaciones así no se están produciendo. Yo quiero calidad, por tanto, si reivindican, o se reivindica una mejora de las condiciones laborales que van a repercutir en la calidad de enseñanza a mis hijos, yo voy a estar por ello, porque me interesa. El gobierno vasco tiene que dedicar recursos, tiene que dedicar medios, pero no solamente medios económicos, que es que muchas veces es medios humanos, una nueva reformulación del sistema. La escuela pública es muy autónoma, tiene programas muy interesantes, pero para poder desarrollarlos tienen muchas veces que tener las suficientes horas liberadas para poder hacerlos. No se les puede cargar con nuevos sistemas, nuevos programas, cuando apenas llegan a cubrir todas las expectativas y todos los planes que tienen los mismos centros. Y aún así, el trabajo que se hace es magnífico, ¿eh? Yo no dudo de la profesionalidad ni de la calidad de la enseñanza que se está impartiendo. Sí, bueno, al final también ellos mismos realizan esas peticiones, lo ven lógico, los sindicatos mantienen además las huelgas al no haber apreciado ningún avance ni medidas dirigidas a revertir los recortes en la enseñanza. Se van a realizar diferentes huelgas a lo largo de este año, a no ser que se revierta esa situación. Están en negociaciones todavía. Todavía continúan las negociaciones. La consejera de Educación acusó a los sindicatos de tomar como rehenes a los familiares. ¿Os sentís así, las familias? No. Yo entiendo, es un poco lo que te decía, esas reivindicaciones al final, si repercuten en la calidad de la enseñanza de mis hijos, adelante. Yo quiero que mis hijos tengan, no dudo de la calidad, entiendo que muchas veces los profesores son profesionales de la enseñanza y realizan su trabajo con profesionalidad y buen hacer. Lo que pasa es que falta algo, hay que hablar, hay que llevar en todo, no solamente... Es que es todo, es a nivel general, no sé, sí que es cierto que un trabajador, que mezclamos distintas cosas, ¿no? Por un lado hablamos de la calidad y por otro lado hablamos de derechos laborales que los profesores tienen, y uno de los derechos es la huelga. En la huelga nosotros nos vamos a ver afectados y sí que podemos vernos perjudicados, pero también es cierto que muchas veces no sé, la consejería también falla en los sistemas, en cómo cada vez estamos yendo hacia programas teníamos, no sé, por ponerte un ejemplo, el tema de la digitalización de nuestros medios escolares, de nuestros centros escolares. Vamos a ello, pero no terminamos de llegar, vamos a distintas velocidades. Ellos también nos tienen un poco a veces a rebufo de lo que ellos quieren hacer, no llegamos, pedimos cosas y no se nos termina de dar. Ellos también tienen que, no solo los profesores, la educación también tiene que estar implicada y tienen que implicarse desde la consejería, y la calidad, es lo que hemos dicho, el objetivo de calidad es común a todos. El Partido Popular elaboró un informe sobre el sistema educativo vasco. Señalaba que en diferentes materias nos encontramos a la cola, a pesar de estar a la cabeza en gasto público por alumnado. Por ejemplo, ellos pedían más horas de inglés en las aulas y señalaban que el euskera había llevado a la educación vasca a sus peores resultados. ¿Qué opinas sobre estas declaraciones o este informe? No estoy de acuerdo con ellos. Sí que es cierto, a mí me parece muy interesante, ¿no? Y también distintos estudios pedagógicos muestran que es importante y muy interesante que cuanto más temprano se empiece a trabajar con distintas lenguas, la estructura mental y la facilidad. Parece que hay una reestructuración en nuestra cabeza, con lo cual parece que se nos prepara ya para conseguir y para ser abiertos y recibir información de una manera distinta, ¿no? O la música, que también nos ayuda a estructurar nuestra mente de una manera más abierta al conocimiento. Y yo creo que eso es lo que se intenta aquí, se intenta
con el euskera, que es la parte y la lengua vernácula en nuestros centros, y se intenta también con el inglés, dar una formación de inglés y el castellano que damos en casa. Vamos a tener unos niños magníficos, yo lo tengo muy claro, y con unos rendimientos en 3 idiomas que nosotros no teníamos. Sí que es cierto, y es una reflexión personal, porque yo lo veo en mis hijos, que ahora mismo tienen un batiburrillo castellano, inglés, euskera, pero es un batiburrillo interesante. Si seguimos trabajando en ello, yo creo que a la larga conseguiremos, mis hijos espero que sean trilingües o cuatrilingües y que tengan capacidades, pero es un esfuerzo común. ¿Más clases de inglés? No lo sé. Sí que se está haciendo un esfuerzo en ese sentido, y ya se empiezan a dar algunas asignaturas en inglés, por ejemplo, o arte o matemáticas, o empiezan a haber intentos interesantes en dar esas asignaturas, en dar otras asignaturas en el tercer idioma para forzarlos, pero se necesitan medios y recursos muy interesantes, pero desde la consejería. No lo sé. Yo creo que sí que estamos trabajando, sí que se está trabajando, pero no sé si la historia es dar más horas de inglés porque sí, sino igual meter el inglés de una manera más transversal, hacerlo más natural, o el euskera, bueno, el euskera ya es, o el castellano, no sé. ¿Qué retos a futuro tenemos y qué medidas son imprescindibles tomar ya? Retos, pues una escuela inclusiva, una escuela inclusiva y una escuela de calidad. Retos ahora mismo, nosotros como Denon Escola yo creo que tenemos 2, 3 campañas. Una de ellas interesante es el tema de la digitalización en nuestros centros. El gobierno vasco tiene un plan de digitalización y nosotros, pues bueno, el sistema y la metodología está cambiando. Hasta ahora en la escuela pública utilizaban el libro solidario, que era, pues bueno, se compraban libros que se reutilizaban durante 4 años a cuenta de que las familias pagaban una pequeña cuota y el resto era subvencionado por el gobierno vasco. Era una campaña muy interesante, pero estamos en proceso de digitalización de nuestros sistemas, de utilizar pizarras digitales, pequeñas tablets, pequeños aparatos para cada niño. Para eso se necesitan medios, se necesita inversión y luego se necesita reciclarlos. En esta campaña estamos. Nos preocupa también el tema de los comedores escolares, la calidad de la alimentación en nuestros centros. Estamos desarrollando en colaboración con el Gobierno vasco unos programas punteros distintos, donde las familias, el AMPA gestiona de manera indirecta el comedor, intentando hacer una compra de alimentos cercanos, del entorno cercano, haciendo la comida en el mismo centro día a día. Es un trabajo conjunto que se está desarrollando y que queremos cada vez implantar en más centros. Nosotros aquí en Álava también tenemos el tema de la escuela rural, porque parece que nosotros, yo represento a 71 AMPAs y de esas 71 AMPAs 34 están en Vitoria, pero el resto están en la provincia. Estamos muy centrados en Vitoria. Las AMPAs rurales son AMPAs con unas dificultades pues mayores, claro, ¿no? A la hora de las extraescolares, del transporte escolar, de cómo, pues claro, para un monitor que tiene que ir a Araya a dar clase, cuánto nos cuesta a las AMPAs llevar ese monitor, cómo es el niño que se queda en Campezo, en las extraescolares, cómo tiene que salir, pues igual, o volver a casa 2 horas después porque le toca hacer el recorrido y es el último en llegar a casa. Tenemos que estudiar también esa situación y estamos trabajando. Y otro tema que nos afecta y que ya hemos tratado aquí también es el de la escuela inclusiva, el cómo hacerlo. Nosotros os animamos a todos a que participéis en esa iniciativa legislativa popular, que firméis, que el futuro está en una sociedad mucho más abierta e inclusiva y que hacia ahí es hacia donde tenemos que ir. Estupendo, pues muchísimas gracias, Lourdes, por haber estado aquí con nosotros. Hacéis un trabajo estupendo y poco a poco llegaremos y conseguiremos esa calidad, ¿no?, en la enseñanza
que todos deseamos. Sí, pues muchísimas gracias. Y sí, vamos a trabajar por ello. Veo que por vuestra parte estáis en ello. Muchas gracias. A vosotros. Y nosotros continuamos con ustedes aquí en VTV.